Hoy vamos a hablar de las entrañas de la telemetría y de la adquisición de datos, de dónde sacamos toda esta información, cómo se consigue sacar la información de todos estos datos y además es algo que se puede aplicar tanto a coches de competición reales como a simuladores. Así que vamos a ello. Muy buenas, pues como te digo, el vídeo de hoy es fundamental porque vamos a tratar lo que son las bases donde se cimenta todos los análisis de datos en coches de competición y lo primero que tenemos que entender sin duda es de dónde estamos sacando los datos. En coches de competición real, por supuesto, tenemos múltiples sensores de todo tipo. Podríamos dedicar muchísimos vídeos a hablar de los tipos de sensores que hay y cómo funcionan, pero bueno, lo fundamental aquí hoy es hablar de qué son estos sensores. Básicamente pueden medir temperatura, pueden medir movimiento, aceleraciones, infinidad de cosas en definitiva, y esto lo que hacen es convertir esas variables, que sea velocidad o sea temperatura o lo que sea, en señales eléctricas que o bien se almacenan en los datos del coche o bien se envían a tiempo real, si en el caso de que estemos hablando de telemetría, a los ordenadores de los analistas. Entonces, aunque esto es un lío, básicamente son traductores entre lo que es el ordenador y una variable física que puede ser la temperatura, presión, velocidad, etc. A partir de ahí, en el caso de que sea el coche propio el que está almacenando esos datos y no se estén enviando a tiempo real a los coches, pues lo que tendría que hacer el coche es llegar a donde están los ingenieros que conecten su ordenador a la centralita del coche y descargarse los datos. ¿Y qué son esos datos? Pues básicamente son tablas de datos en los que tenemos distintos tipos de variables. O sea, imagínate una tabla normal y corriente en la que la primera columna nos está indicando el tiempo. Este tiempo puede ser la hora del día, puede ser el tiempo que llevamos en una sesión con el coche desde que hemos activado el sistema, puede ser el tiempo que llevamos en una vuelta si el sistema es bastante más avanzado. Cualquier tipo de referencia temporal que nos sirva luego para interpretar bien los datos de lo que estaba pasando en cada momento. Luego tenemos otra columna que sería la variable de la distancia de la vuelta en la que estamos. En el caso de que el sistema de recogida de datos sea muy básico, pues esto habría que configurarlo o incluso hacer ciertas modificaciones en los datos, pero bueno, esa columna a la hora de analizar los datos siempre tiene que estar y es la distancia de la vuelta de ese circuito, es decir, para saber en qué parte del circuito está el coche en cada momento. Luego además tenemos las variables de coordenadas, que estos son coordenadas de longitud y latitud básicamente, es decir, como si viésemos el circuito desde arriba, entonces trazamos unas coordenadas de en qué punto está el coche en cada momento. Entonces, en el caso que no tengamos la distancia de vuelta, pues a partir de estas coordenadas se podría sacar esa distancia de vuelta haciendo ciertas transformaciones. Luego ya tenemos lo que serían las variables, digamos, que nos aportan de verdad la información, lo que nosotros queremos analizar, que eso ya es pues en qué ángulo se está girando el volante, qué temperatura tiene el neumático delantero izquierdo, cuánto se está pisando el pedal del acelerador del freno, qué velocidad está yendo el coche, a qué velocidad está yendo cada vuelta, qué temperatura tiene el motor, presión de los aceites, etcétera. En definitiva, todas esas variables que realmente son las que nos interesan. Luego además, algunos sistemas, sobre todo en Sim Racing, generan unas columnas de datos que son variables fijas, que además puede ser fija por sesión completa, como puede ser a lo mejor el identificador del coche, del piloto, etcétera, o por vuelta, y a lo mejor esa variable fija es exactamente la misma en cada vuelta. A lo mejor te está diciendo cuál ha sido el tiempo en el que empezaste esa vuelta, la hora del día, podríamos decir, o cuál ha sido el tiempo de la vuelta anterior que has hecho, o la mejor vuelta, etcétera. Entonces, con todas estas columnas, luego lo que nos falta es definir lo que serán las filas de esa columna. Entonces, de todas estas filas, la única que va evolucionando de forma constante es la del tiempo. Porque estos sensores que hablábamos antes lo que hacen es ir guardando cada variable en cada momento. Depende de la calidad de los sensores, en caso de coches reales, en caso de simuladores, pues depende de cómo lo tengamos configurado. Pero esto lo que va a hacer es que a lo mejor cada milésima o cada centésima, si el sistema es muy básico, pues te está almacenando todas esas variables. Es decir, empiezo una vuelta, tenemos el tiempo cero, en qué posición tengo el volante, en qué posición tengo los pedales, en qué punto del circuito estoy, etc. Luego se sacan todos esos datos, pero una milésima después y otra milésima después. Entonces lo que te queda es, te puedes imaginar con pues una tabla con miles y miles de filas, porque imagínate si tenemos una vuelta que son 1 minuto 40 segundos, que serían en total 100 segundos por cada milésima, pues tenemos 100.000 filas por cada vuelta que estemos dando. O sea, te puedes imaginar lo enormes que son esas tablas, mucho más en filas, lógicamente, que en columna, porque el número de columna, o lo que es lo mismo, de variables, pues sí que depende fundamentalmente del sistema de adquisición de datos o telemetría que tengamos instalado. Luego, además, en telemetría, a veces se están mandando a tiempo real lo que serían las tablas completas vuelta a vuelta, a lo mejor se está mandando a cada milésima a tiempo real los datos simplemente, no en forma de tabla, sino te están llegando constantemente los datos a tiempo real, o puede que incluso se combinen ambas, te están llegando los datos milésima a milésima, pero además cuando termina una vuelta se te almacenan directamente como una tabla. Es decir, lo que pasa es que eso ya depende mucho del sistema de telemetría que se tenga o cómo se tenga configurado, entonces no es algo
digamos, muy general. Entonces, a partir de ahí, cuando ya tenemos en nuestro ordenador nuestra tabla completa, todo lo que queremos analizar, lo que se hace es o transformar los datos o generar nuevos datos en el caso de que sean necesarios. Por ejemplo, en el caso que veamos de la velocidad relativa de las ruedas, pues lo más probable es que tengamos la velocidad del coche y la velocidad de cada rueda. Entonces, para sacar la velocidad relativa, pues tendrías que tener, por otra parte, cuánto mide el diámetro de la rueda, con eso y la velocidad de la rueda, el intuir cuánto debería estar avanzando en velocidad lineal la rueda, y así compararlo con la velocidad que realmente está llevando el coche. Es solo un ejemplo porque, bueno, a partir de ahí puedes sacar millones de cosas. A lo mejor solo tienes la posición de la suspensión, pero si tienes la posición de esa suspensión en cada milésima, puedes sacar con qué velocidad está subiendo y bajando ese brazo de la suspensión o ese muelle o lo que sea. Entonces, bueno, lo fundamental es tener tu tabla de datos y luego a partir de ahí ya transformarlos como sea. Y una vez que tienes todos los datos que necesitas, ya por último, pues simplemente necesitas representar, como hemos visto tantas veces en este canal, todos esos gráficos que sacamos, que normalmente en los gráficos más básicos ponemos en el eje X, lo que sería el eje horizontal, la distancia de la vuelta, y luego en el eje íbamos representando la posición de la variable que sea, puede ser la velocidad, puede ser el pedal de freno, el de acelerador, el giro de volante, etc. Entonces, al final, esta representación es, digamos que es muy básica, esto nunca se hace a mano, nadie tiene una tabla de datos y lo va apuntando a mano, lógicamente esto se hace todo por ordenador, pero lo que pasa muchas veces es que a lo mejor abrimos ese ordenador, vemos lo que nos da y nos lo creemos como tal y no estamos entendiendo todo el proceso que venía detrás. Que sí es verdad que es un poco más teórico, no es tan práctico y no es tan gratificante como ver directamente el gráfico y saber lo que está pasando, pero cuando se notan ciertas cosas raras, pues sí que viene bien tener clara cuál es la base, de dónde vienen todos esos datos y cómo lo hemos conseguido. Así que nada, espero que este vídeo un poco teórico no se te ha hecho largo, que hayas aprendido algunas cosas porque son conceptos realmente fundamentales y aunque a priori no parezcan importantes, de verdad que sí que lo son porque surgen millones de cosas cuando te sale un gráfico y ves cosas raras que no sabes de dónde vienen y demás. Es muy importante tener todo esto claro. Así que nada, no olvides suscribirte, déjame un comentario si hay algo que no has entendido o que crees que he pasado demasiado por alto y que también es importante y nos vemos en la próxima.